Saludamos a Pilar Cañabate, gestora de carteras de Ambank Wealth Management. Pilar, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel, ¿qué tal? Bueno, a priori, Pilar, veíamos ese dato a las 2:30 de la tarde, 467.000 nóminas no agrícolas, un dato muy superior a lo esperado, incluso a pesar del impacto de Omicron. De hecho, ayer yo leía que la propia Casa Blanca estaba rebajando expectativas respecto al dato que podíamos ver hoy y, sin embargo, el dato ha sido muy superior a lo esperado. ¿Qué hay detrás de esa alza? Pues justo lo que tú dices, nadie esperaba este dato de nóminas no agrícolas. De hecho, todo el mundo descontaba incluso pues reducción y caídas en este sentido, pero bueno, ha sido una sorpresa que de hecho ha realizado que lo que ha visto el mercado ha sido que lo que comentaba Powell hace semana y media quizás podría ser verdad, que la inflación continuaba con tensión, especialmente por el lado de las nóminas, que se espera un fuerte crecimiento en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo a lo que la Reserva Federal tiene, llamémoslo miedo, y por lo tanto esas subidas de interés que esperábamos, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que el mercado ha comenzado a creerse esas subidas de tipos de interés que la Reserva Federal ya comenzaba a adelantar hace semana y media, y que incluso los principales bancos norteamericanos comentaban a principios de semana, yéndose el Bank of America incluso a 7 subidas al año. Y como el mercado ha comenzado a creérselo, ¿qué ha sucedido? Pues un desplazamiento en la curva americana. El 10 años se ha situado en un 1,90 desde un 1,75 y el 2 años incluso se ha ido de 1,13 a 1,28, estabilizándose en esas zonas, comenzando de este modo un aplanamiento de la curva, o un comienzo de aplanamiento, mejor dicho, ¿vale? Por este lado también, el mercado, ¿por qué se ha sorprendido tanto? Pues bueno, el miércoles tuvimos un dato de ADP bastante peor de lo esperado, pero siempre hay que recordar que el ADP viene del cálculo de una empresa privada y que es el 20% de los empleos no agrícolas. Por lo tanto, en muchas ocasiones se puede equivocar, como este ha sido el caso. Y por otro lado, pues todo el mundo también esperaba peores cifras por el tema de que enero es un mes estacional, toda la campaña navideña con las contrataciones, etcétera. La verdad es que la sorpresa ha sido generalizada, nadie lo esperaba, pero lo dicho, suele ser muy habitual que el ADP, muy habitual, entiéndeme, en ciertos momentos se equivoque y nos haga sorprendernos. De hecho, también ayer veíamos datos de subsidios de desempleo que por segunda semana consecutiva caían. Es una muestra de la fortaleza de este mercado laboral todavía y que continúa siendo el motor de la economía de Estados Unidos, y que quizás hay que hacerle más caso del que le hacemos a los banqueros centrales, ¿no? ¿Cuál Pilar, es el...? sí, perdóname. Continúa, por favor. Dime. Dime, Raquel. No, dime. Ah, vale. No sabía si me oías con delay. Te quería preguntar si ese temor que decíamos a Omicron, no sé si el dato que hemos conocido hoy tan positivo podría significar que todo el temor respecto al impacto de Omicron en el mercado laboral ha pasado, o vamos a tener que esperar a febrero, a los datos de febrero. Yo, bajo mi punto de vista, ha pasado. Al final el pico se dio yo creo que a principios de enero, que fue cuando, si no me equivoco, la encuesta comenzó a realizarse. Por lo tanto, todo esto ya debería disminuir e incluso ver todavía más presión de cara al mes que viene. Y también dentro de las cifras, hoy nos fijamos siempre mucho cuando miramos al mercado laboral en la tasa de actividad, ¿no? en la población activa. En este caso ha subido al 62,2%, es un aumento de 0,3 puntos, no es muchísimo, pero quizá también nos refleja, no sé si nos podría empezar a reflejar con un dato y con el otro, esa vuelta de los estadounidenses al mercado laboral, sobre todo en ese contexto en el que estamos hablando de gran dimisión. ¿Podríamos empezar a ver ya una vuelta mayor al empleo, una mano de obra que comienza pues a ser un poquito más amplia? Sí, bueno, la verdad es que las 3 décimas no es algo extremo ni mucho menos, porque la media se suele situar en 63, por lo que todavía
queda recorrido en ese sentido, pero lo que te decía es una muy buena señal que cada vez haya menos subsidios de desempleo, porque esto indica mayor tasa de participación. Por lo tanto, de cara a futuro, lo que comentaba, puede haber todavía mayor presión salarial. Y esto es lo que estaría viendo la Reserva Federal y que quizás a los analistas nos había costado más ver. También otro dato que creo que no he comentado ha sido el de ingresos por hora. Es un dato bastante relevante que suele salir, bueno, junto a los datos de desempleo de principio de mes. Ha salido el interanual en un 5,7, se ha situado, cuando el anterior era un 4,7. Por lo tanto, un punto porcentual más. ¿Esto que indica? Pues todavía mayor presión a esa inflación y mayor excusa, ¿no?, para esa subida de tipos de interés de marzo, que incluso ya se está comenzando a barajar que sea de un 0,5. ¿Cómo ves la evolución precisamente de esos salarios, ¿no? Que, como decíamos, esa inflación salarial, esos efectos de segunda ronda son los que se están mirando con lupa? Los salarios han aumentado un 5,7% en tasa interanual, es también superior a lo previsto, superior a lo del mes anterior. ¿Hacia dónde crees, porque me decías, ¿no?, que esos salarios van a seguir presionando al alza? ¿Cuál sería más o menos los niveles que tenemos que vigilar y a partir de qué niveles, bueno, pues actuaría o no la FED? Bueno, muy buena pregunta. El nivel en concreto es complicado saberlo, porque al final, como yo digo, siempre es un conjunto de datos y no solo un dato, ¿no? Pero ya empiezan a ser niveles altos, ¿vale? A partir del 6% ya comienzan a ser niveles altos. Por lo tanto, vamos a continuar siendo muy data dependientes, especialmente en el mercado americano, y sobre todo a todo lo ligado con todo el tema de precios, muy ligado a semiconductores, a suministros, va a ser bastante complicado. Y ahí es donde la FED tiene el mayor problema, porque a veces, o el mayor riesgo y lo que más miedo me da a mí, ¿no?, que a veces vamos por detrás de los indicadores. Y puede ser que veamos de cara a futuro hablo. El tensionamiento yo creo que de momento va a estar en el primer trimestre claramente y va a seguir siendo bastante volátil. Pero lo que te comentaba, ese tensionamiento, el miedo va a ser a partir del segundo semestre, yo creo más bien, donde quizás ya llevemos partes de las subidas, veamos datos que continúan estables por esos niveles, y ahí la FED continúe subiendo y se pase de frenada, ¿vale? Entonces, ahí va a estar el problema, pero sí es verdad que bueno, los ingresos ya están siendo un nivel alto y que empiezan ya un poco a dar vértigo. Sobre todo cuando no hemos estado acostumbrados a esto, llevamos muchos años sin ver esto. Bueno, de hecho eso me recuerda un poco lo último que comentabas a lo que está sucediendo en el propio mercado europeo, ¿no? Hay muchas voces que están diciendo, para cuando el Banco Central Europeo comienza a subir tipos, quizás que ya no tenemos inflación y tenemos un problema más grande del que se pretendía resolver. ¿Cómo estás viendo tú ese cambio de tendencia más allá de la FED? Te quiero preguntar, ¿no? Lo que comentábamos, salía esta semana la encuesta JOLTS también en Estados Unidos, más de 10 millones de puestos de trabajo disponibles, esa gran dimisión de la que no paramos de hablar en las últimas semanas. ¿Qué te parecen esos otros movimientos que también forman parte de la realidad, de la dinámica del mercado laboral del que hablamos? Bueno, sí, en parte en Europa vamos por detrás. De hecho, esta semana ya se ha visto con el Banco Central Europeo, que ya la primera subida se prevé para finales de 2022. Bueno, continuamos por detrás de Estados Unidos y la clave, de nuevo, como siempre, como en los últimos años, la va a tener Estados Unidos. Iremos a su son, pero sí es verdad que en temas de precios e inflación no está tan tensionada Europa como Estados Unidos, porque las presiones salariales que está habiendo en Estados Unidos hoy por hoy no las tenemos en Europa, y personalmente creo que no las tendremos. Al final, el 70% del crecimiento americano es consumo, es también en parte cultural, y es algo que en Europa los países quizás más del norte no tienen. Por lo tanto, ahí va a haber una divergencia bastante grande en ese sentido. Por lo tanto, Europa por detrás de Estados Unidos y
con más calma en ese sentido. Pues Pilar Cañabate, muchísimas gracias por acompañarnos en el análisis de este dato clave de la jornada. A ver cómo siguen evolucionando, como tú nos decías, estos meses van a ser clave en el dato a dato, en el análisis, en el punto de mira todo ello y, por supuesto, también bueno, pues pendientes, ¿no?, de lo que pueda decir la Reserva Federal al respecto y con esos salarios en el punto de mira. Pilar, gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias.